encuentra campo propicio en un gran pueblo con idea histórica, que es el romano. Sí, no, hagamos al revés. A ver. El problema es un poco así, para sintetizarlo. Cuando nosotros estudiamos la literatura griega, empezamos por una obra estupenda, increíble y sin antecedentes, Ilíada y Odisea. Claro. Es decir, había otros poemas del ciclo, pero lo que nos queda es eso, es decir, empezamos desde arriba. Cuyo autor está en el secreto y en el misterio. Claro. Muy bien. En el caso de Roma es al revés, porque Roma es al comienzo una aldea miserable que está a la orilla del Tíber, de unos salteadores que están en las colinas y que se reúnen en el foro para comerciar, pero luego se vuelven a los sitios fortificados arriba, y que además chantajean a los que tienen que atravesar y hacen un puente y les cobran un portazgo para pasar por ese puente, porque el gran comercio en ese momento, siglo VIII a.C., es entre los etruscos que están al norte y la Magna Grecia con los griegos que están al sur de Italia. Estos pobrecitos romanos son... Llegan a dominar el mundo, pero empiezan así. Entonces su literatura empieza muy humildemente. Para llegar a la gran literatura latina tenemos que salir desde el 753, fundación de Roma, y llegar al siglo I antes de Cristo. Para la gran literatura, cuando pensamos en Virgilio, Horacio, Cicerón... Se han reconocido ya con los griegos y... Bueno, sí, ya hay una gran influencia cultural. Claro, el intercambio cultural. Yo recuerdo que Montanelli decía, qué cosa estos romanos, decía, eran gente muy fuerte, muy valiente, guerreros, conquistadores, pero fueron a Grecia, descubrieron los perfumes, la poesía... Eso lo decían ellos mismos ya. Es decir, el viejo Catón odiaba espantosamente, estudiaba griego secretamente, pero odiaba sobre todo a los médicos griegos, que pensaba que eran una maléfica maniobra de los griegos para ir asesinando a los romanos con los remedios. Claro. Algunos de ellos creyeron que habían debilitado a Roma. Bueno, eso no es que haya... No tanto los griegos, lo pensaban más bien de los orientales. Es decir, el refinamiento y el afeminamiento más bien les había venido de Oriente. ¿Cómo empiezan a nacer las lenguas romances? Vamos a ver, ¿quién lleva el latín a los confines de lo que va a ser el imperio? Bueno... ¿Los guerreros? ¿César, por ejemplo? Lo que pasa es que Roma conquista el mundo. ¿O los mercaderes? Todos juntos. Detrás de los ejércitos van los comerciantes. Y se forman aristocracias locales y se produce un proceso de romanización en todos esos países. Toma Francia, toma España, la misma Grecia. Las Islas Británicas. Y como límite el Danubio, que de ahí prácticamente para arriba no pasaron, pero todo el resto es romanizado. España. O sea que llegan a ser bilingües, hablan su propia lengua y el latín además. Los locales. Claro, y eso llega con los años, termina hablando latín y va cambiando hasta que llegan a ser las lenguas que hoy tenemos. Digamos, el francés fue latín alguna vez, el español fue latín alguna vez, y a lo largo de 10 siglos, o sea, de 1000 años prácticamente, llegaron en el siglo X, XI, a escribir una lengua muy transformada, pero originada en el latín, y en esa lengua escribieron los primeros documentos de nuestra lengua española, por ejemplo. 1000 años. Ya dos siglos antes. Hace 1000 años aparece... El primer texto al que se lo ha calificado como de un ya español moderno, como español, ya no latín, sino español, castellano, se tiene 1000 años y 5 años. Sí. Yo recuerdo que se festejó el milenario de la lengua, ¿se acuerda? Sí, bueno, el primer texto literario escrito en español es el poema del Cid, ¿no? Pero usted tiene... Pero hay una oración que aparece. Contratos y una cantidad de cosas escritas ya en la lengua romance, pero que usted la lee y tiene que conjeturar muchos de los significados, porque son medio latín y medio español. Y ya empieza a ser castellano. Sí. Hay algunas... Es tan lindo el tema que tengo muchas preguntas. La primera pregunta no la quiero olvidar. De todas las lenguas romances, a ver, rumano, español, italiano, francés, portugués, gallego, bueno, sí, eso, naturalmente, catalán, que si no se van a enojar con nosotros los amigos, y algunas lenguas y todas las hablas locales de Italia, las dialectales, claro. Muy bien.
¿Hay alguna que haya conservado más familiaridad con el viejo latín? ¿O todas se han ido alejando del latín más o menos? Son más o menos iguales. Digamos, una de las lenguas que sufrió más transformaciones fonéticas fue el francés. Es el que está más lejos. El italiano y el español están más cerca. El italiano es el que está más cerca. Claro. El español está casi ahí nomás. Tiene una explicación. Y el francés más lejos. El italiano tiene una explicación histórica. Son ellos. Claro. El rumano también, ¿no? Sí, también, efectivamente. Pero usted piense que Cicerón, por ejemplo, en la vieja pronunciación romana era Quíquero. No era Cícero, ni era con K, el sonido era K, ¿no es cierto? Por eso... Lo sabemos, supongamos, los historiadores griegos que tenían la letra K, les ponían Quiqueron, es decir, ponían lo que oían. Pero si usted va a los italianos, le dicen Cícero, a los españoles le dicen Cícero. Todavía anda cerca, pero a los franceses le dicen Cícero. Y nosotros Entonces el problema del acento hace que esté muy lejos. Eso, en Alemania César devino Kaiser, claro, en Alemania. Claro. Lo que pasa es, claro, pero Kaiser viene de Kaiser, en realidad, porque de César. Eso fue, claro, fue pero la C, como usted dijo, de Cicerón, K. Claro, porque sí se pronunciaba como una K. Se pronunciaba Kaiser, no se pronunciaba. Además el diptongo se pronunciaba con AE, Kaiser. Esa era la pronunciación, Kaiser. O sea, los alemanes están casi más cerca claro, en con eso Kaiser. Sí. Claro, en eso sí. ¿Qué toma Alemania, las lenguas germánicas del latín? Mucho. Mire, toma todo el vocabulario de la ciencia hasta la última. Digamos, últimamente tuvieron que inventar muchas palabras también los ingleses, ¿no? Claro. De la filosofía, de las humanidades, porque usted tenga en cuenta... ¿Y cómo lo toman? Por el orden cultural mundial e internacional, pero antes, toman la raíz de la palabra y la germanizan. Pero en su lengua de todos los días aparecen latinos. Ah, sí, muchas veces tiene las dos, la palabra ¿y cómo habrán llegado ahí? Y la palabra latina. Porque en Gran Bretaña se explica. No, pero un momento, toda la cultura alemana, hasta el siglo XIX, se escribía en latín muchas cosas, no solo en la lengua alemana. Es decir, trabajos filológicos se hacían en latín. Y muchas de las clases en el siglo XIX en Alemania de filología o seminarios se dictaban en latín. Todavía hoy hay universidades en Alemania donde se dictan clases en latín para los filólogos. Es decir, los alemanes padecieron algo que podríamos llamar un complejo de inferioridad, porque llegaron tarde a la cultura. Cuando ellos llegaron, digamos, por el siglo XI, XII, XIII, empezaron manifestaciones ya medievales todavía, pero de trovadores y cosas ahora así. supieron qué hacer con ella, sí, con la cultura, Sí, no siempre. Bueno, durante el nazismo pero cosas horribles. Pero nadie está exento de... Eso, sí, ya lo sabemos muy por bien, favor, además. Ningún pueblo. De todos modos, Thomas Mann después se retractó, pero alguna vez dijo, mientras Roma fue la civilización, Alemania fue la cultura. Bueno, que Mann haya pensado... entonces, ¿dónde estaba? Perdón, pero que Mann haya pensado, eso significa que Alemania algo grande ha sido y es verdad. Sin la menor duda, sin la menor para duda. La filosofía. Pero continúe porque, por favor, continúe. Claro, digamos, los alemanes, cuando ellos empezaron ya a tener una cultura organizada, tenían 10 o 15 siglos detrás que no los habían hecho ellos. La civilización estaba en el Mediterráneo, no estaba en el norte. Tampoco los franceses. El siglo XIII hay la Sorbona, pero y 400 o 500 años antes que hay una aldea, París es una aldea, no hay nada, no hay cultura. Entonces esos alemanes llegan tarde a todo esto, lo descubren fascinados, lo estudian, tienen una gran capacidad de creación y crean una cantidad de obras importantísimas, pero siempre están fascinados por ese hecho estupendo que es Grecia, que está ahí en el Mediterráneo.